Hoy nos encontramos en las calles de Santiago Centro, específicamente en la calle Bandera. Y bueno, nada, vamos a ir a conocer un espacio que se llama High Cowork Chile. Así que ahí te mostramos cómo llegar. Bueno, aquí me estoy encontrando con mi anfitriona el día de hoy. Ella se llama Carolina. Así que bueno, Carolina, ¿cómo estás? Hola Jesús, ¿qué tal? Todo muy bien. Bienvenido al Free Pass de High Cowork. Muchas gracias por la invitación. Así que bueno, Carolina, cuéntanos un poco de qué va esto. Bueno, High Cowork es un espacio, una comunidad para emprendedores y para pequeñas empresas donde podemos generar una transferencia de experiencias. Pero bueno, te invito a pasar y así podemos ir conversando en el camino. Bueno, me parece muy bien, así que chicos, quédense en el video y recuérdense, no olviden de suscribirse en nuestro canal y darle me gusta a este video. Así que aquí vamos. Hoy al espacio de High Cowork y bueno, la verdad que creo que te va a gustar mucho esta experiencia porque Muchas gracias. creo que muchas personas están buscando un lugar para aumentar su productividad, efectividad, para poder conectarse también con otras personas que están conectadas con negocios, ¿no? Álvaro, cuéntanos un poco aquí como para ya ir familiarizándonos, cuéntanos de qué parte este logo, porque me llama muchísimo la atención. Bueno, mira, el concepto es muy colorido, está realmente relacionado con todo lo que es el sistema apícola de las abejas. Te puedes dar cuenta, es como una especie de panal, y si le das un paneo más general a todo el lugar, pues puedes tomar en cuenta las paletas que se han usado para decorar el sitio. La decoración es un poquito más ecléctica. De verdad que lo que más me gusta de esto es que tiene muy buena iluminación y bueno, que todo está inspirado, mira las lámparas, todo está inspirado como con el tema de las abejas, ¿no? Un espacio flexible para todas estas personas que, bueno, quizás estamos en teletrabajo y hay un momento donde queremos conectarnos porque, bueno, tú sabes, a raíz de todo esto de la pandemia, muchos de nosotros estamos trabajando desde casa. Entonces, bueno, ¿cómo le nace esto a una persona? ¿Cómo se despierta y dice un día, mira, voy a hacer este tipo de proyectos que va a enganchar a la gente? Bueno, el formato favoril de estas cuestiones de trabajar en fábricas, con estos horarios tan pesados, de repente en una oficina, creo que se ha ido como que rompiendo un poquito ese esquema y ahora viene este concepto de coworking, donde puedes venir a trabajar en una onda más relajado, con unos esquemas más suaves, donde trabajas en comunidad con otras empresas, con personas que se dedican a otros giros, otros medios, y hay como una sincronía, hay empatía, y ahí se va formando todo ese nexo de una comunidad laboral dinámica, por así decirlo. Dinámica, por supuesto. Álvaro, en esta sección, cuéntanos en este momento cómo se llama esta sala, qué nombre tiene. Mira, específicamente está hecha para quién. Este es un salón de capacitación diseñado para una persona que quiera venir a dar charlas, un conversatorio, dictar workshop, cursos, quisiera venir a una clase privada o ver con tu profesor que quisiera como que ofrecerle un espacio más cómodo a sus alumnos. De verdad que me gusta mucho este tipo de ideas porque, bueno,
hay muchas personas también que, bueno, necesitan un espacio para poder dar clase. Yo creo que este es el lugar que tú estás buscando. Si de repente no tienes un lugar donde poder impartir. O estudiar. O estudiar, hay muchas personas que les gusta tener un espacio tranquilo para estudiar, incluso no ser interrumpidos. Y aquí puedes lograrlo fácilmente. Y estudiar en grupo, porque hay gente también que le gusta estudiar en grupo. No, de verdad que está bastante bien. Álvaro, por ejemplo acá, bueno, vemos acá, esto es una especie de televisor. Sí. Ya, y tenemos acá también una pizarra que, bueno, me parece excelente porque, como les decíamos, esto es, para dar clases esto está de verdad que padrísimo. Ahorita con toda la tecnología, pues estas son herramientas multimedia. Pues pronto vamos a tener un proyector para facilitar las clases de las personas, las charlas, y la verdad que me gusta mucho esta parte. Es como para más todo para eventos. Oye Álvaro, ¿qué estará haciendo Jesús? ¿Ya habrá terminado su reunión? Está en la sala de juntas. Vamos a ver qué tal. ¿Necesitará algo? Vamos a ver qué tal. Vamos a ver. De verdad que, bueno, me ha gustado muchísimo, de verdad, la experiencia de estar acá. Qué bueno. Me ha gustado porque me he sentido como diferente, siento que necesitaba este espacio y yo creo que es uno de sus eslogans. Sí, la idea de este cowork es que la gente se sienta amena, se sienta como en casa y genere un poco de contacto con otras personas también. Obviamente que genera un poco de redes de contacto, amigos. Esto es como estar en un grupo de amigos pero trabajando en el fondo. Y obviamente también tiene la seriedad y la formalidad que es un espacio de trabajo. O sea, ¿Lo tienen, Carolina, lo tienen específicamente para algún tipo de personas o el rango de edad es ilimitado? el rango de edad es ilimitado, pero generalmente los covers siempre vienen, el nicho es el millennial o adulto joven, va entre los 25 hasta los 44 años, por ahí son nuestros clientes. Okay. Así que, y son los que están como más en esta onda, digamos, de hacer como networking y todo esto de las redes de contacto, buscar emprendimientos, emprendedores, capacitarse también, charlas. No, y una de las cosas que me ha gustado, Carolina, es que veo que el espacio, aparte de ser muy cómodo, también ofrecen esa cuestión del internet, que bueno, ayuda muchísimo para, a veces uno va a un lugar y estas cuestiones, bueno, mal conexión de wifi, aquí creo que he encontrado una conexión muy estable, me permitió ver clases de francés y aparte me permitió también tener una reunión, entonces creo que también ustedes se manejan muy bien en este tipo de temas de la tecnología. Sí, de hecho, en este momento tenemos Wi-Fi de internet dedicado, que es un internet que no fluctúa con la demanda del resto de los clientes que hay alrededor. El internet dedicado es solo para nosotros, por lo tanto, la velocidad nunca va a bajar. Y eso es muy bueno. O sea, y está en todo el local. Tenemos distanciamiento social en las mesas, en las salas de juntas, uso de mascarillas todo el tiempo. Bueno, acá nos estamos haciendo el PCR constantemente. Se toma la temperatura antes de entrar, hay alcohol gel por varios lados, en las salas de reuniones, en la sala de juntas. Se promueve un poquito el tema de lavar las cosas, de uso desechable de vasos, cubiertos, y en el baño uso de cloro constantemente, desinfección. Cada vez que se usa una sala se desinfecta, así que en ese sentido estamos bien al día con los temas de protocolos. Claro, porque así tú también te sientes como que, bueno, seguro el estar acá, bueno, ustedes que ojalá puedan y tengan la oportunidad de venir acá, te sientes, verdad, que bastante cuidado y están, creo que aquí muy preocupados con este tema del COVID, que bueno, a raíz ahora es un gran tema, ¿no?, que se abarca. Pero para cambiar un poco de tema, Carolina, porque no vamos a hablar solamente de las prevenciones que ya están súper claras y están bastante cómodas,
¿qué nos queda por acá cerca? Porque para una persona que trabaja en un banco o una persona que está trabajando en cualquier rubro oficinista y necesita venir acá y tenga que de repente salir a hacer un trámite. Sí, claro. ¿Ya? Entonces estamos en Santiago Centro, pero específicamente en qué lado estamos y qué nos queda por acá cerca, Claro. para poder quizás tener un día a día más ameno, ¿no? Laboralmente. Bueno, nosotros específicamente estamos en el Paseo Bandera. Hoy día es un paseo muy bonito, colorido, no pasa vehículo, por lo tanto es muy tranquilo. Estamos entre Agustinas y Huérfano. Alrededor tenemos muchos bancos. Yo diría que prácticamente todos los bancos que están en Chile Buen dato. están aquí y a pasos. Hay muchas notarías también. Tenemos también mucho convenio con notarías, así que de paso rápido. No hay que hacer filas. Bueno, tenemos muchas instituciones gubernamentales, entre ellas está Corfo, donde muchos emprendedores van a buscar financiamiento y van a hacer sus trámites. Eso es muy bueno. Tenemos muchos restaurantes, farmacias, tenemos prácticamente todo a la mano. Estamos como quien dice, bueno, muy variados centro con del respecto centro. en el centro del centro, ¿no? Y una zona bastante, de verdad, segura y que puedes venir con tu equipo tranquilamente a trabajar y de verdad que no vas a tener, creo que, ningún tipo de problema. Y además tenemos bicicletero, así Ah. que si tú quieres venir en bicicleta, puedes dejar tu bicicleta aquí, segura, Carolina, tranquila. ¿sabes que algo me llama la atención? Y son estos bloques, no sé si nos los quieres mostrar porque Sí, claro. me llamaron mucho la atención apenas cuando llegué acá. Bueno, para todos los coworkers tienen la opción de usar lockers para su seguridad y para poder guardar sus cosas. Cada uno de nosotros tendría que tener su candado, ¿no? Para... Claro, cada uno tiene que traer su candado. Tenemos acá una oficina, mira, oficina número 4. Muy buenísima porque yo creo que aquí tú puedes entrar. Mira, más que todo cuando tenemos estos trabajos que son más reservados de información más, bueno, aquí tenés, ustedes saben, información más privilegiada, nos podemos estar juntando obviamente en todos los lugares. Y esta oficina me parece que está bastante acondicionada, me gusta muchísimo. Así que veamos, sigamos conociendo las instalaciones. Ya, mira, tenemos más oficinas. Oficina número 9, oficina número 7. Obviamente estas oficinas básicamente ya están acondicionadas para que tú puedas venir a trabajar y puedas traer todo tu equipo e implementar tus clases o todo lo que tú consideres que sea necesario. Y bueno, llegó el momento donde obviamente muchos también quieren saber cómo nos encontramos en Instagram. En Instagram nos puedes encontrar como HighCowork Chile. Ya, y en nuestro canal nos puedes encontrar como @JJDiscoveryOfficial. Así que acuérdate, no olvides dejarnos un comentario, suscribirte al canal y darle me gusta a este video y poder compartir. Así que, ¿qué estás esperando? Vete a pasar un día específicamente acá en Paseo Bandera, en HighCowork Chile, y la vas a pasar excelente y vas a trabajar de una manera que no vas a olvidar. Hola Jesús, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido hoy? Hola Álvaro. Bueno, la verdad que me he sentido bastante cómodo el día de hoy. De verdad que la he pasado de maravilla. Nunca me imaginaba que existía un sitio así para venir a trabajar y poder estudiar y todo. Mira, ¿cuál fue el espacio que más te gustó? Mira, el espacio que me gustó más fue la oficina que está aquí al lado. Es como porque es como una oficina muy privada. Y también me gustó mucho el tema de las salas de reuniones porque hay una pizarra y ahí pude implementar un poquito de clases y de verdad que, bueno, estuvo bastante, como quien dice, muy cómodo y muy flexible todo este espacio. Ok, ¿y qué tal el internet, el café? No, mira, la verdad que sí, muy agradecido con Carolina y contigo, Álvaro, porque en verdad la pasé bastante el día de hoy.
Así que bueno, nada, les recomiendo a cada uno de ustedes que puedan venir a visitar este lugar. Yo sé que la van a pasar de maravilla y cualquier cosa nos pueden escribir al privado, nos pueden dejar en los comentarios qué tal les pareció este video, y puedes encontrarlos a todos ellos acá en Instagram como @highcowork, ya a nosotros como @JJDiscoveryOficial. Y bueno, la invitación es una vez más para que se suscriban a nuestro canal y puedas ir hasta Instagram y seguir a nuestros compañeros y apoyarlos en este hermoso emprendimiento. Así que bueno, sin más nada que decir, chicos, me despido y hasta un próximo video.